Muy buenas noches, amados oyentes, amados hermanos. En esta hora quiero traerte una meditación bíblica y el tema de hoy es enfrentando la crisis con esperanza en Dios. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos en los cuales estamos viviendo, que son tiempos de crisis, donde la humanidad se enfrenta a desafíos y pruebas, que podemos ver que muchas veces pueden sacudir los cimientos de nuestra fe y pueden a veces sacudir también nuestra esperanza. Sin embargo, tenemos que conocer y entender que como creyentes tenemos una fuente inagotable de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esta meditación bíblica es para tu vida, es para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a la palabra nos muestra y nos revela las verdades eternas y las promesas de Dios que nos sostienen en los momentos más cruciales de la misma. Por eso, en ella vamos a encontrar disímiles y magníficas promesas. Tenemos promesas donde Dios nos promete que su presencia estará con nosotros en todos los momentos de crisis que estemos enfrentando. Una de las verdades más reconfortantes que encontramos en la Escritura es la promesa de la presencia constante de Dios en medio de nuestras crisis. En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 2. La palabra de Dios nos asegura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira, esta promesa nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas difíciles, aunque enfrentemos pruebas peligrosas, Dios estará con nosotros. Dios estará protegiéndonos y sustentándonos con el poder de su diestra. Dios estará en todo tiempo con su pueblo, en toda adversidad, en toda circunstancia. Dios no nos dejará de su mano. No sé por lo que tal vez tú te encuentras hoy pasando en tu vida. No sé cuál es la adversidad o cuál es la crisis la cual te está atormentando, pero la palabra de Dios nos dice que aunque pases por las aguas, Él va a estar con nosotros. Que aunque pases por los ríos, ellos no te anegarán, ni aún la llama arderá en ti. Qué bueno, hermano, porque en los momentos de crisis tú y yo podemos confiar en que no estaremos solos, porque nuestro Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos a través de la tormenta. Si miramos al libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, dice la Escritura, encontramos una poderosa palabra alentadora. Dice la Escritura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. ¿Por qué? Dice: porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando miramos esta poderosa declaración del Señor a su pueblo Israel, nos está asegurando que en medio de la crisis, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, podemos confiar en que Dios nunca abandona a su pueblo. Oh, fíjate, le dice: esforzaos, cobrad ánimo. ¿Por qué? No temáis. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará y no te abandonará. Qué bueno, hermano, que su presencia nos rodea como un escudo protector. Su presencia siempre va a estar ahí dándonos fuerza para enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino. Como estuvo con Israel, estará con nosotros. Como Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que vayas. Solamente te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Entiendes? Entonces, sí mismo le dice hoy a su pueblo, como le dijo Jesús a sus discípulos, y también hoy la palabra nos lo dice a nosotros: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fue una promesa cumplida, porque a pesar de todas las dificultades que ellos atravesaron a través de la persecución,
las cárceles y todo por lo cual la iglesia del primer siglo atravesó, pudieron ver la presencia de Dios en sus vidas. Y asimismo nosotros en este tiempo podemos ver la presencia alentadora de Dios en nuestra vida en medio de circunstancias, adversidades y crisis. También tú y yo podemos verla de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque también la palabra nos da promesas de provisión de Dios en tiempos de necesidad. Ahí vemos también la escritura nos habla en Filipenses capítulo 4 verso 19. El apóstol Pablo nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, no lo que ya tiene, no, sino lo que os falta. Por eso tenemos que entender en esta promesa que nos asegura que aunque enfrentemos escasez, aunque enfrentemos dificultades financieras o necesidades materiales, nuestro Dios es capaz, hermano, de proveer abundantemente para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Jireh, es el mismo Dios que le proveyó a Abraham. Es el mismo Dios que no dejó a su pueblo Israel en el desierto sin sustento. Y es el mismo Dios que tampoco deja a su pueblo sin sustento en momentos de necesidad. Por eso tú y yo podemos confiar en su fidelidad para suplirnos en todo momento. Por eso podemos confiar en su provisión, en su cuidado amoroso en medio de la crisis. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26 nos exhorta a confiar en la provisión divina, tanto que nos dice la escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni por lo que habéis de comer, o por lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo de que habéis de vestir. ¿Por qué? Porque dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Aquí vemos a Jesús haciendo una cosa. Vemos a Jesús en esta enseñanza dada a sus discípulos. Le está recordando que el Padre Celestial conoce sus necesidades, que se preocupa por sus hijos. Es decir, vemos que ahí Jesús está enseñando que el Padre tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de sus hijos, tiene preocupación por sus hijos. Por eso Él tiene cuidado de nosotros. Él está preocupado por nosotros, pero dice algo fundamental: ustedes valen mucho más que toda la creación. Ahora podemos entonces confiar en ¿qué? En que Él nos proveerá. Él va a traer provisión incluso en los tiempos de crisis. Por eso en los tiempos de crisis también hay provisión, hay promesa de paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el apóstol Pablo, él nos habla de una promesa de paz en momentos de crisis total. Porque muchas veces cuando oímos las noticias, cuando oímos las informaciones que nos salen, podemos sentirnos abrumados por el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos acceso a la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va más allá de todo entendimiento humano. Por eso la escritura nos dice, y Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y entonces dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En tiempos de crisis, en tiempos de adversidades, en tiempos de momentos duros en la vida, tenemos que ir primeramente no a afanarnos, sino a la oración, a ir a la acción de gracia. Entonces la paz de Dios es una promesa. La paz de Dios, que dice: la que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos ir a la oración, necesitamos ir al secreto de Dios. Y la paz de Dios es una promesa de Dios: guardará nuestros pensamientos, oye esto, y nuestros corazones. Como con una paz que sobrepasa
es todo el entendimiento. Por eso Jesús habló a los discípulos y nos habla a nosotros también, que mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. ¿Cómo? Porque es la paz de Dios, es la paz de Dios, es el shalom de Dios. Por eso, hermano, que esta promesa nos recuerda que en medio de tormenta tú y yo podemos experimentar esa paz que trasciende todo tipo de circunstancias. Podemos en ella encontrar descanso, podemos encontrar consuelo en su presencia, podemos estar confiados del cuidado amoroso y su poder para sostenernos. ¿Sabe, hermano? Permanezcamos confiados en el Señor. Si vamos en Juan capítulo 14, verso 27, también Jesús nos deja una promesa, que es la paz os dejo. Ahí mismo, como lo acabo de decir, mi paz os doy. Qué bueno que tú y yo podemos vivir esa verdadera promesa. Qué bueno, hermano. Oye, pero mira, si seguimos en la palabra, podemos ver que nuestro Salvador nos recuerda que la paz que Él ofrece es mediante, no como el mundo, sino que es una paz que proviene de la certeza de una relación con Él y de la confianza en su soberanía sobre todas las cosas. Quiere decir que en medio de la crisis tú y yo podemos aferrarnos a esta paz, sabiendo que Jesús es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. Por eso hay una promesa de victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que desesperarnos en tiempos de crisis no podemos, no debemos hacerlo. Tenemos que confiar en Él. ¿Por qué razón? Porque en Cristo tenemos victoria. Ahí en Primera de Corintios capítulo 15, verso 57, la Escritura dice, Pablo declara, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos esta promesa nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, adversidades, circunstancias difíciles, en Cristo somos victoriosos. Pero ¿qué tenemos que ser? Agradecidos. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria en todo momento por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al pecado, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el poder del mal, y en Él también somos más que vencedores. No importa cuál sea o pueda ser la adversidad por la cual estés pasando, en Cristo tú y yo somos vencedores. Por eso en el Romanos capítulo 8, verso 37, el apóstol Pablo proclama y afirma, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando miramos estas palabras nos recuerda que nuestra victoria sobre la crisis no se basa en nuestra fuerza o en nuestra habilidad, sino en el poder y el amor de Dios hacia nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y nos haga permanecer firmes en el Señor.